Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cindy López y les quiero dar la más cordial bienvenida a una emisión más de esta serie de webinars de proyectos exitosos del programa de cooperación Iberarchivos. Pero hoy déjenme que les cuente que hoy es un día muy especial, pero muy especial para el programa, ya que la comunidad archivística y bueno, Iberarchivos estamos de celebración por el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y queremos invitarte e invitar a toda la comunidad archivística, pues que se sumen a esta gran conmemoración. Porque, bueno, el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual se conmemora cada 27 de octubre como un mecanismo para concienciar al público sobre, pues, la necesidad de tomar medidas urgentes y reconocer la importancia de los documentos audiovisuales por medio de una serie de recomendaciones sobre la salvaguarda y la conservación de las imágenes en movimiento. En palabras de la UNESCO nos dicen, los archivos audiovisuales nos cuentan historias sobre la vida de las personas y las culturas de todo el mundo. Representan un patrimonio inestimable y una afirmación de nuestra memoria colectiva, así como una valiosa fuente de conocimientos, ya que reflejan la diversidad cultural, social y lingüística de nuestras comunidades. Iberarchivos quiere resaltar el papel tan importante que tienen todos estos materiales audiovisuales que pueden ser, bueno, en diferentes formatos, grabaciones, radio, películas, televisión, videos, producciones digitales o cualquier otro tipo de imágenes y o grabaciones de sonidos, estén o no dirigidos, o en cualquier elemento visual que deje paso por la historia y que permita, bueno, pues contextualizar importantes momentos para las generaciones venideras. Los documentos audiovisuales son fieles testigos y en ellos podemos indagar sobre las distintas manifestaciones culturales propias de sociedades que nos precedieron. Es por eso que para Iberarchivos hoy es un día muy importante y un día que no podemos dejar pasar sin presentar un proyecto, pues de estos grandes proyectos exitosos que el día de hoy llega desde Argentina y que para hablarnos de él y para explicarnos cómo fue su proceso y en qué consistió este proyecto, pues está con nosotras el equipo de profesionales, unas chicas talentosas que nos vienen a contar de este proyecto llamado Inventario y Mejoramiento de Condiciones de Guarda de Negativos en placas de vidrio de gran formato del Fondo Galerías Whitcoff de la AGN Argentina. Quiero darles la bienvenida a Rocío Caldentey, que fue coordinadora del proyecto, y a Ana Malesio, conservadora encargada de este proyecto. Chicas, bienvenidas, un placer contar con ustedes y que nos ayuden a celebrar esta gran fecha. Muchas gracias por la invitación, Cindy, a vos y a Iberarchivos por darnos esta oportunidad de contar cómo fue que desarrollamos el proyecto que nombraste, no voy a dar el nombre todo largo. En primer lugar les quiero contar que yo soy coordinadora del Departamento de Documentos Fotográficos del Archivo General de la Nación. Me desarrollo digamos, en este puesto desde el octubre del 2018. Nuestra área cuenta con 11 personas que se desarrollan en el sector, que estamos a cargo de aproximadamente 5.000 metros lineales de documentación, preponderantemente, si bien no únicamente fotográfica, que se encuentra en distintos soportes. Una buena parte se encuentra en soporte de papel, pero también otra parte muy importante se encuentra en soporte vidrio. Esto ha hecho que, bueno, como muchos de ustedes ya sabrán, la inversión que hay que hacer de recursos para la conservación, para garantizar digamos, una guarda correcta de este material es importante por su fragilidad. Entonces, desde el área empezamos a pensar en la posibilidad de, bueno, pedir un financiamiento externo para comenzar a trabajar el fondo documental de que ahora les voy a contar un poco para que se sitúen en sus características y en sus condiciones. Voy a empezar. En primer lugar, algunas cuestiones generales. Les cuento un poco acerca del fondo documental. Las galerías Whitcomb fueron un estudio fotográfico y galería de arte
que su funcionamiento fue fundamentalmente a fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Originalmente, quien, digamos, funda el estudio fotográfico Whitcomb, lo hace adquiriendo un fondo documental de un fotógrafo pionero en la Argentina, que fue Cristiano Junior. Entonces, desde el inicio del estudio fotográfico, si bien tiene fecha de, digamos, de fundación en la década del 70 del siglo XIX, ya se pueden observar, gracias a la adquisición de este fondo documental de Cristiano Junior, documentos de la década de 1860, fundamentalmente en colodión húmedo en placas de vidrio. Dentro del estudio fotográfico, nosotros podemos identificar registros fotográficos, sobre todo retratos de estudio, vistas urbanas, vistas rurales, y lo que les vamos a contar a continuación tiene que ver con que pudimos ir avanzando en la identificación del fondo documental paralelamente a que iniciamos este proyecto de tratamiento. Cuando pensamos en la posibilidad de solicitar financiamiento externo, hicimos una evaluación sobre, bueno, en qué condiciones se encontraban los fondos documentales que resguarda el Departamento de Documentos Fotográficos y cuáles eran los fondos prioritarios a la hora de encarar un trabajo. Este fondo se planteó como, digamos, fundamental para trabajar porque, en primer lugar, en Argentina, para quienes se dedican a la fotografía o quienes han tenido, digamos, algún contacto con la conservación de fotografía o están interesados en la temática de archivos fotográficos, el fondo de la Galería Whitcomb es uno de los más importantes, no solo por su volumen, estamos hablando de más de 13.500 unidades de conservación, estamos hablando más de 300.000 placas de vidrio, de negativos en placas de vidrio, por sus fechas, digamos, es documentación que fue producida en una temprana historia de la fotografía en el país, y también porque ha sido uno de los estudios fotográficos pioneros más relevantes, por llamarlo de alguna manera. Gran parte de la sociedad porteña de élite se fotografió en este estudio, entonces también podemos tener acceso a registros sobre personas relevantes para la historia argentina, tanto a nivel político, militar, cultural, ¿sí? Entonces hay una cuestión que tiene que ver con el momento de desarrollo del estudio fotográfico, las fechas extremas del fondo, también con las características en relación al volumen y los tipos de registro que presenta. No solo esto fue un factor a tener en cuenta a la hora de seleccionarlo como un fondo prioritario para la intervención, sino también el estado de conservación. Los pongo en contexto para quienes no son de Argentina. El fondo de la galería fue históricamente asociado a un símbolo de cómo el Estado argentino había dejado arruinar su patrimonio, ¿sí? De alguna manera. Entonces, en la década del 80, por ejemplo, este fondo documental se adquiere a través de una compra del Estado argentino en la década del 60. Luego de varios años ya ingresado al Archivo General de la Nación, en la década del 80 hay una especie de denuncia pública en donde algunos referentes del área de la cultura y estudiosos, digamos, de la historia fotográfica denuncian el estado de conservación del fondo documental. Salen distintas notas en los periódicos en relación a que el Archivo General de la Nación no cuidaba debidamente su patrimonio y demás, entonces se empieza a crear como una especie de sentido común en donde el archivo de la galería estaría relativamente arrumbado en algún subsuelo del Archivo General de la Nación. Si bien es verdad que el tratamiento con el fondo documental, desde una perspectiva profesional, ya sea archivística o de la conservación, fue tardío, porque durante las primeras décadas quienes trabajaron con el fondo documental quizás era gente que no estaba del todo capacitada, o faltaba una perspectiva a largo plazo sobre las tareas que había que desarrollar con el fondo. La realidad es que la intervención más consciente sobre el fondo documental fue bastante tardía,
Incluso podríamos decir que la incorporación de la perspectiva archivística en el tratamiento de este fondo documental, que no es una colección, fue reciente, ¿sí? Entonces, estos diversos tratamientos que se le dieron desde otras metodologías de trabajo, que quizás hacían más énfasis en el tratamiento a nivel individual, de las piezas documentales, o que por ahí estaban más interesados en la recuperación de la imagen y no tanto del resguardo del documento, hicieron que este fondo documental, de las dimensiones que yo ya les hablé, tuviera como distintas instancias de trabajo, en muchos casos abandonadas a medio camino, y que, por otro lado, se vieran, en muchos casos como consecuencia de estas intervenciones, distintos grados de deterioro, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos tener, a través de un análisis, de un diagnóstico de este fondo documental, como un abanico de deterioros físicos, químicos, biológicos, etc. Entonces, por ese lado también nos parecía interesante avanzar con tareas de conservación con el fondo. Pero por otro lado, y otra cosa que no es para nada menor, nosotros ya habíamos empezado, en realidad yo no, porque no me había incorporado al equipo de trabajo, pero sí como una especie de asistencia externa. En 2016, una asistencia técnica interna del Archivo General de la Nación entre el Departamento de Archivo Intermedio, que es el departamento encargado de asistir a la administración pública, y el Departamento de Documentos Fotográficos. Esta asistencia se había iniciado debido a que en el diagnóstico de cómo estaba el fondo documental se había detectado que se había digitalizado una documentación que se consideraba que era del fondo de la Galería Whitcomb, pero que después, en una instancia de revisión, personal del área del Departamento de Documentos Fotográficos le empezó a hacer ruido, empezó a dudar de que efectivamente esas digitalizaciones correspondieran a documentación del fondo de la Galería Whitcomb. Cuando empiezan a tener este problema de identificación es que se contactan con el Departamento de Archivo Intermedio, y el Departamento de Archivo Intermedio, una vez que ve cuál es la situación, desarrolla como dos vías de acción. Por un lado, una asistencia técnica, en donde tenía como principio mejorar la identificación, la clasificación y la descripción de los distintos fondos documentales que tenía el departamento, pero a su vez también la capacitación, ¿sí?, del personal. Porque había mucha gente que por ahí venía del área de audiovisuales, diseñadores gráficos, bueno, de distintas áreas de conocimiento, pero que no habían tenido una aproximación desde la disciplina archivística a todo lo que tiene que ver el tratamiento de documentos fotográficos. Entonces, estas fueron algunas de las cuestiones que tuvimos, digamos, en cuenta para seleccionar el fondo. Todo este trabajo previo que se hizo en torno a la normalización del fondo documental de la Galería Whitcomb y la identificación a su interior de la documentación que contenía, fue lo que a nosotros nos permitió ya tener una base de trabajo para pensar más específicamente cuáles serían las tareas necesarias a encarar en relación con el tratamiento. Y acá voy a decir una cosita muy breve antes de pasar a la siguiente placa, que tiene que ver con, no es sencillo planificar a corto, mediano y largo plazo el trabajo con un fondo documental de este volumen, con estas características. Por solo ponerles un ejemplo, no es lo mismo agarrar una caja de un fondo documental en soporte papel, por ejemplo una caja de documentación administrativa de un ministerio, y poder hacer un relevamiento, un muestreo, si se quiere, de la documentación para ir viendo qué es lo que hay, que hacer esto mismo con documentación en soporte vidrio. Ya las cosas que se ponen en juego, la manipulación, los tiempos son distintos. Entonces, esto fue como muy importante a la hora de pensar el proyecto y desarrollarlo. Entonces, una vez que decidimos que íbamos a trabajar sobre este fondo documental, la decisión que teníamos que tomar era sobre qué parte del fondo documental, porque claramente 13.500 unidades de conservación no íbamos a poder trabajarlas en 8 meses, que proponía como tiempo máximo el proyecto de Iberoarchivos, así que decidimos darle prioridad a la conservación y inventariado de los negativos de gran formato del estudio fotográfico, ¿sí? Nosotros identificamos aproximadamente unas 300 unidades de conservación total de estas características,
pero para el proyecto decidimos intervenir solo 200 porque era lo que nosotros consideramos que íbamos a poder avanzar durante el lapso de tiempo que se nos proponía. ¿Sí? Estas 200 unidades de conservación, como ustedes pueden ver en las imágenes, se trataba de cajas de madera, en algunos casos en muy mal estado, que en su interior, que estas cajas podían tener o no tapa, estaban apiladas, acá no se ve, pero había una buena parte de las cajas que estaban en altura, es decir, estaban por encima de los 2 metros, 2,30 m, en estanterías, cosa que hizo que en el momento de poder manipular esa documentación también fuera como un momento importante del proyecto. Esta documentación está en cajas de madera, con estas condiciones, al interior las placas, los negativos estaban bastante apilados en cantidad, por llamarlo de alguna forma. Había cajas que uno se podía encontrar con 3 o 4 negativos, pero había cajas que tenían más de 20, lo que también fue un desafío a la hora de poder manipular la unidad de conservación, porque no podíamos confiarnos en sencillamente intentar levantarla y moverla, porque corría riesgo de que se desfondara, que en el momento de intentar levantarla uno se diera cuenta que era muy pesada, bueno, en fin. Entre estas unidades de conservación se podían, las unidades de conservación tenían un tamaño de 55 por 45 centímetros o de 45 por 35, después en una instancia posterior pudimos identificar 3 tamaños preponderantes de negativos en placas de vidrio, de 24 por 30 centímetros, de 30 por 38 y de 40 por 50, que son los más grandes que pudimos identificar. Entonces, bueno, esto era un poco, digamos, la presala del proyecto. Tenemos estas unidades de conservación en este estado y necesitamos saber básicamente qué hay al interior. Como objetivo general del proyecto nos propusimos aproximadamente que íbamos a intervenir 3.000 piezas documentales, ¿sí? Algunos desafíos en torno a la presentación del proyecto y el desarrollo. En primer lugar, en el área era la primera vez que nos presentábamos a un financiamiento externo, entonces hubo toda una cuestión vinculada a, bueno, entender el lenguaje en el cual nos están pidiendo la información del proyecto, sobre todo lo que tiene que ver con la utilización de indicadores de resultado, indicadores de proceso. Eso fue, realmente le tuvimos que poner mucha cabeza, y tuvimos que pedir asesoramiento a la unidad técnica de Iberoarchivos y sus distintas instancias de capacitación, para que nos explicaran cómo poder armar estos indicadores, en la medida en que uno puede, digamos, tener en claro intelectualmente cuál es el trabajo que va a hacer, uno puede traducir relativamente de manera sencilla cuáles son los indicadores que dan cuenta de las distintas actividades que se realizan en el marco del proyecto. Por otro lado, otra cuestión que fue bastante compleja fue todo lo que tenía que ver con la recepción de los fondos por parte del exterior. El Archivo General de la Nación depende del Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, la única unidad técnica que tiene dedicada a la recepción de financiamiento externo, tiene que ver con financiamiento externo de grandes volúmenes de dinero, por llamarlo así. Entonces, por ejemplo, hay una unidad que se dedica al financiamiento regional, el financiamiento internacional, por distintos programas. Lo que nos pasaba es que no teníamos la posibilidad de incorporar financiamiento externo por montos, estamos hablando menores a 50.000 euros, ¿sí? Entonces, eso nos representó un desafío porque decíamos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para canalizar los recursos? En ese entonces, nosotros nos comunicamos con ASIMPAC, que es una asociación de protección del patrimonio, que ya tenía cierta experiencia en el desarrollo de proyectos, y con la cual ya teníamos contacto por otras cuestiones. Digamos, había gente que había trabajado en el Archivo General de la Nación, que formaba parte de ASIMPAC, pero también había referentes en ASIMPAC que nosotros habíamos tenido en algún momento contacto. Básicamente teníamos un buen vínculo con la asociación. Entonces empezamos a hablar con la presidenta de la asociación, que es Virginia González, con la posibilidad de decir, bueno, a ver, tenemos este problema, nos interesaría hacer una intervención sobre este fondo documental. La realidad es que nos están faltando recursos técnicos, porque en el área no hay, digamos, no hay personas, hoy sí, pero digamos, en general no hay personas capacitadas para el tratamiento de
de documentos fotográficos, necesitamos esa ayuda, digamos, profesional, y al mismo tiempo necesitamos una manera sencilla de nosotros poder canalizar los recursos del subsidio. Entonces nos pusimos de acuerdo y logramos la firma de un convenio entre el Archivo General de la Nación y ASIMPAC, para que ASIMPAC funcionara como la unidad receptora de los recursos y a su vez como la asesoría profesional para la realización del proyecto. Cosa que, debo decir, salió perfecto, la verdad hemos tenido una excelente comunicación, un excelente trabajo, la verdad estamos súper contentos con cómo ha funcionado esto, y ese convenio, digamos, se mantiene vigente, y la idea es seguir desarrollando proyectos en conjunto, porque la verdad ha sido muy fructífero, tanto para la asociación como para la GN. Otro de los desafíos con el que nos tuvimos que enfrentar fue la pandemia, básicamente. Nosotros pedimos el subsidio en el 2019, a comienzos del 2020, calculo que era marzo, nos informan que habíamos sido seleccionados, y se desata la pandemia, caos total, fin de la presencialidad, cada uno estaba trabajando en sus casas, bueno. Entre una cosa y otra, y distintas cuestiones vinculadas a factores administrativos, hicieron que recién en el 2021, a mediados del 2021, se concretara la recepción de los fondos por parte de ASIMPAC para desarrollar el proyecto. Aún así, si bien a mediados del 2021 ya pudimos contar con el dinero para empezar a comprar los insumos y, digamos, hacer los gastos que habíamos planteado, la realidad era que la gente todavía no se había incorporado 100% a trabajar de manera presencial, así que hubo que hacer un ajuste ahí en relación a los tiempos. La decisión que tomó Iberarchivos de otorgar un periodo más para finalizar los proyectos de 6 meses, una prórroga, no me salía la palabra, una prórroga de 6 meses para entregar los proyectos, realmente nos sirvió muchísimo, si bien no necesitamos los 6 meses de prórroga, sí un par de meses más, porque la realidad es que nosotros habíamos calculado un nivel de trabajo que durante los primeros 6 meses del proyecto no pudimos cumplir, porque la gente básicamente no estaba yendo a sus lugares de trabajo, y este era un trabajo que necesariamente requería que la gente estuviera allí. Entonces eso fue otro de los desafíos que tuvimos que presentar. Por otra parte, cosa que no es menor, otro de los desafíos fue que íbamos a tener que implantar una metodología de trabajo en donde todas las personas que participaban del trabajo cotidiano, que eran personas que se desarrollaban en el departamento de documentos fotográficos, se identificaran como una parte esencial del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona iba a buscar una unidad de conservación al subsuelo, tenía que dejar determinado registro para que la persona que iba a trabajar esa unidad de conservación en el área de trabajo, en el segundo piso, supiera que esa unidad estaba en el depósito disponible para ser trabajada. Y a su vez la persona que iba a hacer esa intervención tenía que tener en cuenta que cuando armara el inventario analítico por pieza documental, ese inventario a su vez iba a ser unificado con los otros inventarios de las otras personas que trabajaban, por ende había que tener criterios comunes a la hora de volcar la información. A su vez, el acondicionamiento físico, con todo lo que tiene que ver con la numeración de las nuevas cajas, etcétera, 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 cosa que vamos a ver más adelante, tenía que ser un trabajo sumamente, digamos, fino, en el sentido de que todos teníamos que ser conscientes de que un error en una instancia podía acarrear otros errores. Entonces, si bien durante los primeros meses fue más lento el trabajo, podemos decir que se logró implementar una mecánica de trabajo en donde cada una de las partes sabía en qué consistía el flujo, cada una de esas partes estaba enterada de cuáles eran los pasos, y en cada una de las instancias se podía llegar a detectar si algo había fallado, ¿sí? Eso nos dio como resultado que a la hora de finalizar la intervención en términos de descripción, de conservación y demás, cuando nosotros comenzamos el proceso de digitalización, que fue en mayo de este año, tuviéramos un montón de problemas resueltos y que solo nos quedara, digamos, la asignación de un código de identificación al objeto digital que se iba a generar como producto de la digitalización. ¿Sí? O sea, no tuvimos ningún tipo de
inconsistencia ni falta de rigurosidad en relación a cuando nosotros dábamos una unidad de conservación para digitalizar y la información que venía adjuntada a esa unidad de conservación. Pero por otro lado, y acá quiero que Ana nos cuente un poco cómo vio del otro lado su asistencia técnica, no solo tuvimos que implementar ese flujo de trabajo, sino también tuvimos que implementar la asistencia externa como parte del proceso, como parte esencial del proceso. Es decir, cuando una persona venía y trabajaba con algún documento que presentaba alguna característica particular, recordar y tener presente que todo el trabajo sobre todas las decisiones que se iban a tomar sobre la intervención de ese documento tenían que ser conversadas y dialogadas y puestas en común para que fueran un criterio homogéneo de todo el grupo de trabajo, ¿sí? Para tanto la asistencia técnica como la capacitación del personal, nosotros convocamos a Ana Macielo. Hola Ana, bienvenida. Así que nada, Ana, si querés contar un poco cómo fue. Hola, Ro, muchas gracias por esta presentación. Bueno, primero que nada, felicitarlos también por el trabajo que hicieron. Como decía Rocío, yo estuve en la parte de la asistencia técnica, pero el trabajo duro, diario y complejo fue hecho por Rocío y todo su equipo de trabajo. Creo que este proyecto presentaba algunas complejidades. Una de ellas es que son negativos en placa de vidrio de gran formato, lo que se conoce como placas mamut. Son muy grandes y por ser de vidrio son muy pesadas y muy frágiles, ¿no? Y eso ya implicaba una complejidad al momento de hacer algo tan básico como manipularlas, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, el primer paso que definimos fue realizar un diagnóstico, ¿no? De esas unidades de conservación que iban a ser parte de este proyecto. Este paso, que es un paso previo, es muy importante porque es lo que va a definir, por un lado, el flujo de trabajo, ¿no? Porque digo, uno no plantea el mismo trabajo si tenés el 50% de las placas dañadas que si tenés un porcentaje bajo, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, es muy importante para conocer los formatos que tenés, en qué proporciones, como decía, el estado de conservación, también si aparece algún tipo de plaga, que hay que hacer un tratamiento específico, etcétera, que no fue el caso, pero podría haber sido. Y también la cuestión de los formatos, ¿no? Los tamaños, porque esto lo que va a permitir es hacer un cálculo ajustado de los materiales que vamos a utilizar, y sobre todo, por ejemplo, los sobres, qué tamaños cortar los sobres, etcétera, ¿no? No sé cómo será, o mejor dicho, voy a hablar de lo que conozco, que es Argentina. Acá nosotros cuidamos mucho todos los recursos, sobre todo los recursos económicos y sobre todo los recursos de los materiales, ¿no? Porque además de ser caros, no se consiguen. Entonces hay ahí siempre un trabajo extra que hacemos, que es un poco aplicar la creatividad para poder ver cómo podemos adaptar las exigencias o los requisitos que se piensan para la conservación de fotografía, adaptarla a lo que encontramos en el mercado local, ¿no? Eso implica una investigación, conocer el mercado, etc. Con esa información del diagnóstico, como decía Rocío, se pasó a la siguiente etapa muy fundamental, que fue la capacitación específica de todo su equipo, ¿no? Ah, perdón, me adelanté, me parece, ¿no? No, tranqui. Quería ponerlo quería poner la placa en la parte esta del muestreo. Perfecto. Como para darle un contexto a las actividades previas, pero seguí, después yo cualquier cosa retomo, sí. No hay problema. Perfecto. El muestreo, el diagnóstico
fue justamente por muestreo, más o menos abarcamos aproximadamente el 20%, en forma aleatoria, ¿no? Para tener realmente un panorama que nos hable de esa colección, y hoy, ya con todo terminado, podemos decir que fue absolutamente representativo de lo que estaba pasando en las unidades de conservación. También les hablaba de la capacitación específica en lo que es conservación e identificación de soportes negativos de vidrio. Acá está justamente el día de trabajo. Fue en un momento una ventana que tuvimos acá en Argentina donde se permitió otra vez poder juntarnos. Así todo tuvimos que trabajar en un salón muy grande, con mucha precaución, digamos. Y también elaboramos lo que serían los campos a llenar relacionados a conservación, vinculado a los deterioros, poder identificar deterioros y demás, y posteriormente establecer un espacio de trabajo y sobre todo lo que era necesario en ese espacio de trabajo. Los escritorios, los negatoscopios, que imagínense que si son negativos tan grandes, directamente eran mesas de negatoscopio, ¿no? Para poder trabajar, las lupas, los elementos de limpieza, definimos cómo iba a ser ese trabajo. Y finalmente empezar a trabajar con asesorías que al principio fueron casi semanales, y luego cuando todo el equipo empezó como a ya estar muy entrenado en la manipulación y en la visualización de esos objetos, empezamos a espaciarlo, juntábamos todo el equipo, donde veíamos las dudas que tenían, las cosas que no habían podido identificar, se habían detectado un deterioro pero no lo habían podido como describir y demás. Y nos poníamos también obviamente de acuerdo en el glosario, digamos, los nombres que le dábamos a cada deterioro, qué porcentaje tenía que estar afectado para que digamos si estaba en buen estado, en regular o malo, etc. Creo que con eso ya dimos un panorama completo, ¿no? ¿Me faltó algo? Creo que no. No. Voy a volver un poquito a cómo habíamos estructurado la solicitud del subsidio. Una parte del monto pedido lo íbamos a dedicar a contratación de personal, y otra parte a material no inventariable, cajas, papel libre de ácido, etcétera, etcétera. No lo puse en la parte de los desafíos, pero hay que decir que recibir dinero en el contexto que está atravesando la Argentina, que es un contexto de inflación muy alta, es bastante complejo, porque uno no se puede atrasar en la compra de los materiales porque rápidamente el dinero pierde valor. Entonces los primeros meses fueron como bastante arduos en tratar de gastar prácticamente todo el dinero en los materiales que teníamos que comprar para que no nos pasara que una vez avanzado el proyecto después nos diéramos cuenta que el dinero que habíamos proyectado para un bien no nos iba a alcanzar. Y en relación también a lo que contaba Ana, al muestreo que hicimos, tanto para determinar los tipos de deterioro que presentaba el material, como para ir pensando las guardas que íbamos a diseñar. También lo que fue muy importante fue hacer, bueno, primero contar con un inventario de todas las unidades de conservación que contenía el fondo. Estamos hablando de estas 13.500 unidades aproximadamente que se identificaron en el 2016-2017. Después, una identificación externa de las unidades de gran formato, porque si bien tenían números, que nosotros en un comienzo pensamos que eran números originales, es decir, que habían sido puestos por la galería, por el estudio fotográfico, después con el tiempo nos dimos cuenta que no, que muy probablemente se habían colocado en algún momento entre la década del 70 y el 80, cuando se comenzaron a hacer las intervenciones sobre el fondo desde la AGN. Después, un registro de temperatura y humedad que ya veníamos teniendo en el depósito donde estaba la documentación, pero que como la documentación iba a ser trasladada de un subsuelo a un segundo piso, y luego del segundo piso a un área de trabajo, donde se iba a intervenir la documentación por lo menos durante un día, tuvimos que hacer un relevamiento de temperatura y humedad para ver que las variaciones no sean tan bruscas para el material, ¿sí? Eso, digamos,
obviamente no es lo mismo intervenir documentación en pleno invierno en Buenos Aires que hacerlo en pleno verano, entonces también esas fueron cuestiones a tener en cuenta. Dónde estaban ubicados los aire acondicionados, cómo impactaban o no en las áreas de trabajo, etc. Luego, el diseño de un instrumento de control para ir dejando registro sobre las unidades de conservación que se trasladaban de un sector a otro. Un protocolo de manipulación y de traslado interno, es decir, no solo un protocolo que tenía que ver con cómo mover el documento que se iba a trabajar en la mesa de trabajo, sino todo lo que tenía que ver con todo lo que es lograr que la unidad de conservación esté sana y salva en el área de trabajo, ¿sí? Como ya les dije, el subsuelo donde está la documentación es un subsuelo que tiene una escalera, que se encuentra en un fondo, que tiene una escalera para llegar a un ascensor con el cual se sube al segundo piso, y ahí hay unos metros hasta el depósito, entonces, bueno, ¿cómo íbamos a hacer para bajar esas cajas que estaban en altura y llevarlas a través de la escalera sin que representara un riesgo? Entonces, bueno, ahí tuvimos que hacer un acondicionamiento de unos carritos y distintas medidas para evitar que sufriera algún tipo de impacto la documentación. Acondicionamiento del sector de trabajo, básicamente donde nosotros hicimos la intervención, era antiguamente una sala de consulta, que con motivo del traslado del edificio a la nueva sede en el barrio de Parque de Patricios, esa sala de consulta dejó de funcionar, entonces aprovechamos ese espacio para hacer un sector específico de trabajo y que la gente que estuviera trabajando con la intervención de placas se concentrara en ese sector de la oficina, el diagnóstico que les contó Ana, y después la construcción de un negatoscopio, porque lo que también nos pasaba era no solo una cuestión de recursos, nosotros no habíamos contemplado en el pedido de subsidio la compra de un negatoscopio, porque digamos, pensamos que lo prioritario era como comprar insumos para la conservación, pero la realidad es que antes de iniciar el proyecto nos dimos cuenta que era muy importante, y en el mercado no llegábamos a conseguir negatoscopios de las dimensiones que necesitábamos. Entonces, una respuesta creativa que tuvimos frente a este problema fue construir nosotros nuestro propio negatoscopio mesa de luz, que fue gracias a la colaboración de un compañero, Diego More, que trabaja en el departamento de archivo intermedio, y que él se dedica a hacer un poco de estas máquinas para conservación. Entonces, bueno, nos pusimos a charlar y pensamos en cómo podría ser el negatoscopio, que es este que seguimos usando hasta la actualidad y que espero que lo utilicemos durante muchos años más, pero realmente el proceso de construcción fue relativamente sencillo, solo tuvimos que comprar algunos materiales de los que se hizo cargo del Archivo General de la Nación, así que más que contentos con el resultado. Acá, como ya les había contado Ana, el proceso de capacitación se divide en dos instancias, una instancia más teórica y una instancia más práctica, y luego, bueno, las asistencias mensuales, o digamos, las asistencias que íbamos organizando en la medida que se iban presentando algún que otro tipo de dificultad a la hora ya sea de identificar o el proceso fotográfico o algún tipo de deterioro o cómo dejarlo registrado. El acondicionamiento de los negativos básicamente consistió en la estabilización del material, la estabilización del soporte. Por suerte solo un 5% del total de negativos en placa de vidrio de gran formato se encontraban dañados de manera considerable, es decir, un buen porcentaje estaban en buen estado, entonces la tarea se reducía a hacer una limpieza del lado del soporte y del lado de la emulsión, del lado del soporte con alcohol al 70, isopropílico y con ayuda de algodón o de hisopos, dependiendo del tipo de suciedad que identificáramos, y del lado de la emulsión, fundamentalmente con aire, para evitar cualquier tipo de ¿cómo se dice?, rayón, ralladura de la emulsión en el momento de realizar la limpieza. En el momento mismo de que se hacía la limpieza y que, digamos, que se tenía el primer contacto directo con el documento, nosotros planteamos que era un momento adecuado para hacer el registro de la información, para evitar que la documentación se moviera en dos instancias diferentes. Entonces, una vez que se observaba el documento que se iba a trabajar, se empezaron a dejar una serie de registros vinculados con, bueno,
a qué serie pertenecía, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, a qué serie pertenecía el documento, qué dimensiones tenía, qué tipos de deterioro se podían observar, y a medida que se iba dejando ese registro, se iba trabajando en términos de conservación con las placas. Una parte importante, como les comentó Ana, también tiene que ver con la guarda de la documentación. Decidimos hacer una guarda de un sobre de 4 solapas para los negativos, en los casos de que estuvieran, digamos, en buenas condiciones. En los casos en que estuvieran fragmentados, colocamos como un doble soporte con passepartout libre de ácido. Y en los casos en los que están realmente muy rotos, optamos por, acá no presentamos fotos, pero digamos, para alguien que esté interesado podemos enviárselas sin ningún problema. Los casos en los que los negativos estaban muy rotos, optamos para hacer un soporte calado para ubicar, primero en una base de passepartout el negativo, luego el calado, digamos, otro passepartout recortado a la medida de los fragmentos de los negativos para que sostuvieran y no se movieran al interior, y una nueva capa de passepartout, formando como una especie de librito, la cual iba dentro del sobre de 4 solapas. Esto permitía que el negativo no se moviera dentro del sobre, ¿no? Porque si el negativo se encuentra en buen estado, con el sobre de 4 solapas queda, digamos, sencillamente estabilizado como para la manipulación, pero si se encontraba fragmentado, sobre todo si eran más de 2 pedazos, o más de 2 fragmentos, era realmente complejo guardarlo en el sobre de 4 solapas sin que esos fragmentos se siguieran dañando entre sí, ¿no? No es cuestión menor la parte de las guardas primarias, porque realmente lleva mucho tiempo hacerlas, ¿sí? Y nada, y es importante tomarse ese tiempo, porque esas guardas, si todo sale bien, van a estar durante muchísimo tiempo, entonces más vale tomar el tiempo necesario para hacerlo bien y que el trabajo quede prolijo. Las cajas, tuvimos con Ana un periodo donde Ana estuvo investigando mucho sobre qué tipo de guarda nos convenía, si vertical u horizontal, porque la realidad es que no había, ¿no? Ana, en Argentina muchos casos de guardas de este tipo de formato. No, de hecho, también, como bien decía Rocío, los sobres los cortó el mismo equipo, porque, bueno, no, es un formato que no es común acá, imagínense 40 por 50, entonces hubo que hacerlos, se compraban las resmas de papel, que es un papel que está adaptado a la conservación, que se llama es un papel de uso médico adaptado a la conservación. Y el otro problema era cómo reemplazar las cajas de madera, ¿no? Que posiblemente estas cajas de madera fueran las originales, que también se conservaron en muchos casos como para dejar testimonio, ¿no? De eso. Y tuvimos que hacer una investigación del mercado primero, a ver si encontrábamos algo que se pudiera adaptar a nuestra necesidad. No encontramos, así que finalmente se definió directamente mandarlas a hacer con un proveedor que ya es proveedor del Archivo General de la Nación y que suele hacer cajas de conservación. En este caso era polipropileno corrugado, de una densidad media alta, como para que pudiera soportar el peso. Como objetivo nos pusimos que el porcentaje más alto que pudiéramos estuviera guardado en forma vertical, que es la recomendación siempre para lo que son negativos de vidrio, pero en el caso de las placas, que eran las más grandes, era muy complejo eso, sobre todo manipularlo cuando queda vertical. Entonces definimos que esas tuvieran una guarda horizontal, como se ve en las fotos, y a la caja le sumamos, más allá de lo que, digamos, del contexto de la caja, que es plástico, le sumamos espuma de polietileno de alta densidad, para que también funcionara como una forma de amortiguar cualquier golpe, movimiento y demás, y además de limitar la cantidad de negativos por caja, ¿no?
no, que yo no me acuerdo cuántos eran, pero bueno, habíamos dispuesto una cantidad para los más grandes y otra cantidad para los más pequeños, además de considerar en el caso de que hubiera negativos que estuvieran partidos o rotos o fracturados en el conjunto. Sí, en relación a la disposición de los negativos en las cajas nuevas, en el caso de las más grandes, de los negativos de 40 por 50, optamos por no poner más de 5 negativos, porque realmente le da un peso importante a la caja. Ya más de 5 negativos se volvía muy, muy complicado de manipular. Y en el caso de las cajas para los negativos de 24 por 30, ahí ya pudimos poner más. La decisión sobre cuántos negativos fuimos poniendo en cada una de las cajas tenía que ver con tuvo que ver finalmente con el ordenamiento original. Optamos por no mezclar negativos procedentes de distintas cajas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros teníamos en una caja original 7 negativos, y esos 7 negativos en una caja nueva, digamos, quedaban con un poco de aire, porque en la caja en realidad entraban, no sé, 11, 12 negativos, lo que optábamos era compensar digamos, ese espacio que quedaba libre con la espuma de polietileno que les mencionaba Ana, y mantener, digamos, la organicidad del conjunto documental al interior de la caja. Si bien en algunos casos nos pasó de cajas originales que tenían 15, 20 negativos, ahí lo que hicimos sí fue subdividir en 2 cajas, el material siempre haciendo referencia a que esas 2 nuevas cajas correspondían a una caja original en número X, ¿sí? Entonces ese fue un poco el criterio con el cual fuimos disponiendo la documentación en las nuevas cajas. Lo que también quiero decir es, esos estantes dobles que ven ahí para las cajas de gran formato, eso también lo tuvimos que hacer como una actividad previa al inicio de digamos, de la intervención, porque el archivo contaba con estanterías que eran, digamos, con un fondo de aproximadamente 30 centímetros, entonces claramente no se podía disponer las unidades de conservación, tanto las antiguas como las nuevas ahí, entonces lo que hicimos fue todo un proceso en donde en 2 depósitos nivelamos todas las estanterías para que nos permitieran poner las cajas de gran formato de manera horizontal. Una cuestión que quiero agregar, como uno de los aportes que habíamos planteado en el proyecto, en términos de archivística para el resto de la comunidad iberoamericana, tenía que ver con el tratamiento de un fondo documental fotográfico con perspectiva archivística. Y con esto voy a hacer un breve resumen de, digamos, lo que he ido observando a lo largo de estos años como archivista, que está, digamos, en proceso de especialización de archivos fotográficos. Habitualmente el tratamiento que se le da a los conjuntos documentales fotográficos es un tratamiento que viene mucho o bien del coleccionismo, o incluso desde la conservación, pero desde una conservación más pensada en el objeto, ¿sí? Entonces, es poco frecuente la identificación de series archivísticas dentro de los acervos documentales generados orgánicamente, cuyos tipos documentales son fotográficos, ¿sí? Entonces, para poder nosotros tener una primera aproximación al cuadro de clasificación de este fondo documental fotográfico, fue necesario que nosotros estudiáramos cuáles eran las actividades que hacía el estudio fotográfico y la galería de arte, ¿sí? Una vez que nosotros pudimos identificar cuáles eran esas áreas, cuáles eran esas actividades, pudimos empezar a traducir esas actividades en series documentales, ¿sí? Que tenían que ver no solo con el soporte o el tipo de documental, sino también con la función que cumplía la generación de ese documento. En ese sentido, nosotros habíamos identificado antes del muestreo para este proyecto, los negativos de vistas, usos y costumbres, los negativos de retratos de estudio y los negativos de notables. Los negativos de notables son unos negativos que a primera vista se podrían confundir tranquilamente con negativos de retratos de estudio, porque son retratos. La diferencia es que el propio estudio fotográfico los diferenciaba de los retratos, porque a partir de esos negativos se generaban otros tipos documentales que tenían que ver, por ejemplo, con la creación de tarjetas postales, de otros documentos, porque eran, digamos, retratos de figuras notables de la sociedad argentina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en los negativos notables nosotros podemos ver negativos de retratos de presidentes, ¿sí? De la Argentina. Entonces, el mismo estudio fotográfico le daba otro tratamiento a estos negativos y tenían otro digamos, circuito, si se quiere,
en el archivo de estos negativos. De hecho, están en cajas separadas del resto, ¿sí? Entonces, entendemos que esto es otra serie documental. Y en el momento del muestreo identificamos una serie que no habíamos encontrado previamente, que son los negativos de mosaico fotográfico. No pudimos tener mucha información, lo único que sabemos es que eran negativos que se generaban a partir de positivos en tamaño pequeño, para hacer sobre todo anuarios o, digamos, registros fotográficos conmemorativos a fundamentalmente egresos de facultades, anuarios de asociaciones civiles. Para los que no se ubican en términos de qué estoy hablando, no sé si ustedes recuerdan, hace algunas décadas atrás se usaban digamos, en las familias tener retratos con distintas imágenes, generalmente redondeadas, de un miembro o de varios miembros de la familia, ¿no? Esta técnica no fue muy desarrollada por lo que pude investigar, de hecho estuvimos en contacto con algunos especialistas, digamos, en historia de la fotografía, no fue muy desarrollada en Latinoamérica, y realmente es, digamos, un descubrimiento, por llamarlo de alguna manera, encontrar esta serie de negativos en el acervo documental, porque esto va a permitir, digamos, poder investigar más sobre esta técnica que es bastante desconocida, ¿sí? Así que bueno, una vez que hicimos el diagnóstico y una vez que ya empezamos con la intervención, pudimos empezar a ajustar algunas informaciones que teníamos sobre las distintas series identificadas previamente, ¿sí? Entonces, este trabajo también nos sirvió para ir ajustando el cuadro de clasificación del fondo documental, que si alguno lo quiere consultar, está en la página web del Archivo General de la Nación, y también se puede consultar vía digamos, el ATOM del Archivo General de la Nación, ¿sí? Que también se puede acceder desde la página. Para ir cerrando un poco la presentación, los resultados que tuvimos a través del proyecto incluyeron no solo el mejoramiento del estado de conservación de los negativos, sino también permitir implementar todos los pasos previos al inicio de la digitalización, ¿sí? La idea es que una vez que terminemos con esta intervención, nosotros ya terminamos la etapa que cubrí de estos documentos, ya van a estar aptos para mudarse al nuevo edificio, digamos, en condiciones óptimas para el traslado, y ya, digamos, no tendría que ser más manipulado este material, ¿sí? Porque se accedería a través de la copia digital. Además, está encaminado ya la puesta al acceso de esta documentación, que se va a hacer vía Atom, ya se encuentran algunas descripciones subidas, ahora estamos generando las copias en baja definición para poder subirlas a la web, y además pudimos implementar una metodología de trabajo que impactó para el resto del grupo del Departamento de Documentos Fotográficos, y que a la vez se está trasladando a otros proyectos que tienen que ver con la intervención sobre distintos fondos o colecciones fotográficas. Pero además, digamos, la visibilidad que adquirió el tratamiento con el fondo documental permitió, y esto fue, digamos, a posteriori, realizar una serie de iniciativas que tenían como fin recuperar este archivo fotográfico, que consistieron en un convenio con el Centro Cultural Kirchner, que es un centro cultural bastante conocido en Argentina, que se encuentra justo enfrente de la sede, de la antigua sede del Archivo General de la Nación, en donde coordinamos realizar 2 muestras sobre el estudio fotográfico, una en el Centro Cultural, y otra en la nueva sede de Pichincha, del Archivo General de la Nación, fundamentalmente centrada en vistas, ¿sí? Tanto un 50% de la documentación que se expuso a partir de copias en papel en el centro documental, como la totalidad de las que se muestran en Pichincha, son, digamos, documentos que no habían estado a la consulta previamente, así que estuvo bueno también como para mostrar un poco más acerca de este fondo documental. Y para que tengan una idea de los números finales del proyecto, bueno, el proyecto duró finalmente 13 meses, hubo 3 instancias de capacitación, no solo las que mencionó Ana, sino también tuvimos otra instancia de capacitación vinculada a preservación
conservación preventiva, que tenía que ver más que nada con actualizar conocimientos en torno al monitoreo ambiental, a las implicancias del impacto de la luz, de la contaminación del aire y demás en la documentación. Hubo 6 agentes del departamento que estuvieron capacitados en torno a estas temáticas que estuvimos hablando. Finalmente pudimos intervenir 2.748 negativos, es decir, las 200 unidades de conservación que estaban pautadas en el proyecto pudieron ser finalizadas, y este fue el número final de negativos. El trabajo continuó con el resto de los negativos, actualmente creo que estamos en 3.000 y algo, si no mal recuerdo. Realizamos informes bimensuales para darle una continuidad al seguimiento en base a lo que íbamos encontrando, y finalmente, bueno, esto también se tradujo en nuevas descripciones en formato ISAT-G, que a su vez contribuyeron al ajuste del cuadro de clasificación. Y con esto concluyo la presentación. Rocío, ha sido una presentación súper nutrida, muy completa. Primero que nada, bueno, si quieres dejamos de compartir un poquito la presentación. Me gustaría verlas a las dos y darles la enhorabuena, porque sin duda ha sido un proyecto muy nutrido, muy completo. Ana, has aportado un montón desde el punto de vista de la conservación. Sin duda, este trabajo ha sido muy significativo, no solamente en términos, como tú dices, pues de preservación y de conservación, sino de lo que hablábamos, ¿no? De que este trabajo muestra la memoria colectiva, muestra la memoria de Argentina en un momento histórico, en un momento significativo, y que sin duda muchos investigadores académicos pueden acudir ahora a consultarlos, porque como bien dices, ya está en la base de datos del Archivo General de la Nación de Argentina y pueden acudir a él. Como especialista, Ana, me gustaría que de pronto nos dijeras, para la gente que de pronto tiene algún proyecto, un proyecto archivístico que tenga material audiovisual o que trabaje, ¿tú qué recomendación les darías como especialista en tu área? Creo que hoy en día la mayor recomendación tiene que ver con que los proyectos se plantean con una mirada hacia la digitalización y no se pone el foco muchas veces en la conservación de los soportes físicos, ¿no? O sea, que nos aparece la digitalización como la respuesta a todos los problemas, ¿no? O como lo único importante a realizar en un proyecto. Y si bien es indiscutible que la digitalización permite un acceso desde cualquier lugar del mundo, muy rápido, sin dañar los originales, digamos, eso es absolutamente indiscutible, pero no es coherente hacer ese trabajo si no se hace también el trabajo de conservación de los soportes físicos originales, digamos. Tiene que ser en el sistema, en la estrategia de trabajo, en el sistema de gestión, tienen que estar a la misma altura, digamos. Y sobre todo pensando que muchas veces yo me escucho diciendo, bueno, los negativos de vidrio, sobre la fragilidad de los negativos de vidrio, bueno, pero la realidad es que son negativos que tienen algunos más de 100 años y ahí están, los podemos ver, podemos acceder a la información que contienen, están en buen estado, así que también con mucho respeto en ese sentido de los materiales físicos, porque no creo que suceda con los que digitalizamos, o lo digital, digamos. Con los cambios de formato, ¿no? Porque como dices, es una de las constantes polémicas de las cosas de digitalización. Ya las tienes de pronto en un formato y de pronto ese ya deja de estar en funcionamiento y lo tienes que pasar a uno mucho más pequeño, y de ahí ya te vas a otro más pequeño y entonces tienes que volver a hacer la transformación a la nueva tecnología. Y bueno, es un trabajo constante, es una preservación constante, pero como tú dices, implica grandes retos, ¿no? Sí. No es la solución total. Rocío, cuando nos hablaste un poco del proyecto, nos hablaste de un montón de, quizás de retos y de, pues, inconvenientes que a veces surgen al momento de que vas a llenar el formulario, porque pareciera que, bueno, es sencillo y yo lo reconozco, no es que sea a veces tan complicado, sino más bien es muy engorroso, es algo complicado rellenar todos los campos en el sentido de que es mucha información, pero cuando tienes muy clara o muy concreto lo que vas a realizar, quizás ayuda a que sea más fácil. ¿Qué recomendación, qué tip, qué le dirías a la gente que aún no ha rellenado estos proyectos o que aún no ha presentado uno? Y tú como especialista, como alguien que ya lo hizo, ¿qué les dirías?
En primer lugar, que es muy útil que a la hora de pensar en presentarse a este tipo de convocatorias, ya tiene que haber algún trabajo avanzado con el fondo o la colección que se quiera trabajar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que ya tiene que, digamos, ya se tiene que haber complementado todas las tareas archivísticas? No. Pero sí, por lo menos, lo que tiene que ver con la identificación, ¿sí? Es mucho más sencillo pensar en pedir un subsidio para tareas de conservación, digitalización o descripción, si se quiere, una vez que nosotros ya tenemos el mapa de qué compone ese fondo documental, ¿sí? Yo no recomendaría presentar proyectos para documentación que por ahí nosotros sabemos que está en un depósito y que no tenemos ningún tipo de información, tratar de traducir esa acumulación de documentos a un proyecto es realmente muy difícil. Hay que por lo menos haber avanzado con una cierta identificación de las características de esa documentación, para que sea conducente y tener bien en claro cuáles son las posibilidades de trabajo, ¿sí? También para hacer determinadas pruebas en torno a cuánto tiempo lleva, ya sea estabilizar la documentación en términos físicos, o describirla o digitalizarla, ¿sí? Eso me parece como bastante importante. Y en la medida en que, si uno se encuentra en una institución donde tiene a cargo documentos que no están debidamente identificados, pero que se les quiere dar algún tratamiento técnico más serio, convocar especialistas en archivística, básicamente. Quizás para una instancia, no necesariamente para todo el proyecto, pero para una instancia inicial, que puedan como pautar en términos de identificación y de descripción cuáles son digamos, las medidas más urgentes para tomar con ese acervo. Chicas, por mi parte sería todo. Les doy, repito, la enhorabuena. Es un trabajo muy exitoso, es un trabajo fabuloso y súper, súper profesional. Y simplemente pues invitarlas a que sigan presentando proyectos de Iberarchivos y a sumarnos si de pronto hacen cualquier cosa referente a este fondo, publicación, difusión, pues por parte de nosotros estamos a la orden y a la disposición para difundirlo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Que tengan una excelente tarde en Argentina. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, adiós. Saludos.